Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, el grupo 5 va a exponer sobre lo que son el análisis de riesgos financieros, la información de la empresa, conclusiones, recomendaciones, ya de la empresa elegida, que es Ferrey Corp, Sociedad Anónima Abierta. Como introducción tenemos que Ferrey Corp, Sociedad Anónima Abierta, es una empresa peruana fundada en 1922, líder en la comercialización de bienes de capital y maquinarias pesadas. Desde 1942 es representada oficial de Caterpillar y actualmente cotiza en Bolsa de Valores de Lima como Sociedad Anónima Abierta. La corporación cuenta con presencia en Perú y Latinoamérica, operando a través de subsidiarias como Ferreiros, Unimac y Orbisa, que impulsan la distribución de maquinarias, repuestos y servicios especializados. El presente análisis pues examina los principales riesgos financieros y operacionales que enfrenta Ferricorp, así como su impacto en la gestión y toma de decisiones estratégicas que se requiere para estos riesgos financieros que presenta. Eh, Su nombre es Ferrecorp Sociedad Anónima Abierta, su dirección es Avenida Cristóbal de Peralta, 820, Santiago de Surco de Lima. Tipo de empresa, Sociedad Anónima Abierta, principales actividades es la comerciante al por mayor de maquinarias pesadas, equipos de construcción y minería. Una pequeña reseña histórica de la empresa es fundada en 1922 por Enrique Ferreiros Cía, Sociedad de Comandita. En 1942 obtiene lo que es la representación de Caterpillar. En 1962 ingresa a Bolsa de Valores de Lima. En 2012 se convierte en Ferreycorp, Sociedad Anónima Abierta, OGLI del Grupo Ferreiros. En 2022 celebra su primer centenario y lanza lo que es la primera flota de camiones autónomos en nuestro país, y también es reconocida por su liderazgo, innovación y compromiso social. Enseguida nosotros hemos encontrado los siguientes análisis de riesgos financieros como riesgo de liquidez, riesgo crediticio, riesgo operacional y Análisis del riesgo de liquidez en la empresa Ferricor. En definición, es el proceso de evaluar la posibilidad de no contar con los recursos líquidos para cubrir las obligaciones a corto plazo. Tenemos una situación de Ferricor del año 2024 con una deuda financiera de 2.157,7 millones, efectiva y equivalente con 248,3 millones y 56,9% de la deuda a corto plazo. Uno de los factores de riesgo son los altos inventarios, con 36% de activos, plazos de cobro prolongados y alta dependencia de sectores de la minería y construcción. La conclusión en nuestro análisis de riesgo de liquidez es que este es moderado a alto, mitigado por buena cobertura de intereses de un 8,8% y líneas de crédito disponibles a su disposición. Como siguiente punto tenemos el análisis de riesgo crediticio. Situación financiera. Alta liquidez corriente, 13,6%. Salida de capacidad de pago. Endeudamiento bajo, 0,04. Y reducción del 43,8% en la deuda total. ROE, 17,2% y ROA, 16,6%. Muestran rentabilidad estable. Segundo punto, evaluación de riesgo. Perfil crediticio muy bajo. Cumplimiento puntual de las obligaciones y buena reputación financiera. Diversificación de clientes y acceso favorable al financiamiento. Riesgos potenciales. Dependencia de sectores cíclicos como minería y construcción. Retraso en la cobranza de grandes proyectos y exposición cambiar en operaciones de deberes. Le doy paso al siguiente compañero. Voy a hablar sobre el análisis del riesgo de mercado. Bien, el riesgo de mercado en la empresa comprende principalmente las variaciones en los tipos de cambio y en las tasas de interés. Estos factores externos pueden alterar la rentabilidad, el valor de los activos y además los pasivos financieros, ¿no?, de la empresa. Durante el año 2024, la corporación mantuvo una gestión prudente frente a estos riesgos, implementando políticas, por ejemplo, de calce de monedas, reestructuración de deuda y además diversificación de fuentes de financiamiento que le permitieron mantener una mayor estabilidad. En cuanto al riesgo cambiario, la empresa está expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio debido a que una parte importante de sus operaciones se realiza en dólares, mientras que sus estados financieros se representan en soles, ¿no? Al cierre de 2024, el tipo de cambio se situó en 3,77
por dólar, evidenciando una devaluación del sol frente al cierre de 2023, que fue 3,71, ¿no? Esto generó una pérdida cambiaria neta de aproximadamente 43 millones, en contraste con la ganancia de 29 millones registrada el año anterior. Además de esto, la corporación mitiga este impacto mediante un calce natural entre ingresos y obligaciones en moneda extranjera, ya que la mayoría de sus subsidiarias operan y además financian sus actividades en dólares, donde se reduce la exposición neta y la principal excepción se presenta en las operaciones de Chile, ¿no? Donde las restricciones regulatorias limitan la dolarización, generando una mayor sensibilidad a las variaciones del peso chileno. En cuanto al riesgo de tasa de interés, Ferreycorp evidenció un incremento en su costo financiero promedio que pasó de 4,63 en 2023 a 5% en 2024, ¿no? Esto gracias a la persistencia de tasas elevadas en los mercados internacionales. Este aumento se convirtió en un gasto financiero consolidado de 126,8 millones, superior al registrado el año anterior, ¿no? Para contrarrestar esta exposición, la empresa implementó una política de reperfilamiento de deuda orientada a equilibrar los vencimientos de corto y largo plazo para mantener al cierre del ejercicio un 41% de su deuda. Estas decisiones reflejan una estrategia orientada a reducir la exposición a tasas variables y garantizar estabilidad en los costos financieros, ¿no? Además, de acuerdo con sus estados financieros separados, la empresa presenta una posición neta activa en dólares estadounidenses de aproximadamente 15,3 millones, lo que significa que posee más activos que pasivos en dicha moneda, ¿no? Si bien es cierto, este escenario implica un beneficio significante ante una apreciación del dólar, también representa una posible pérdida contable ante una depreciación, razón por la cual la empresa realiza un monitoreo constante de sus exposiciones cambiarias. Voy a explicar sobre el riesgo operacional en la empresa Ferreycorp. Este riesgo se refiere principalmente a las pérdidas o interrupciones que pueden sufrir la empresa por fallas en procesos internos, ya sea por errores humanos, por problemas tecnológicos o por eventos externos. Se identificó aplicando las normas ISO 31000 del año 2018 y el modelo COSO ERM 2017, que sirven para evaluar la probabilidad de impacto de los riesgos dentro de una organización. En el caso de Ferreycorp, los riesgos surgieron del análisis de sus procesos críticos y de los resultados del mapa de calor y la matriz de riesgos, que fueron nuestras herramientas y que mostraron las áreas con mayor exposición. De ahí se detectaron 5 principales fuentes. Primero, en logística y suministro, donde los retrasos en las importaciones o el alza del transporte pueden generar pérdidas de hasta 5 millones de dólares anuales. En segundo lugar, la ciberseguridad y las fallas del sistema SAP, debido a la fuerte dependencia tecnológica de la empresa, un ataque o un error podría costar entre 500.000 y 1 millón de dólares. Tercero, los accidentes laborales típicos del trabajo con maquinaria pesada que pueden acarrear sanciones de hasta 52 UITs, según la ley 29783. Como cuarto riesgo que encontramos fue el fraude interno o corrupción, que puede causar pérdidas del 1 o 2% de los ingresos anuales y dañar la reputación de la empresa. Por último, el riesgo número 5 que encontramos fue la mala comunicación entre las subsidiarias, que puede generar observaciones de la Superintendencia de Mercados y Valores. Como conclusión sobre el análisis de riesgos personales, podemos decir que el impacto total de estos riesgos equivale al 2 y 4% de los ingresos anuales, principalmente en lo que es el área de logística y tecnología. También podemos ver que Ferreycorp los controla mediante automatizaciones, auditorías internas, ciberseguridad y capacitaciones constantes. Aún así, creemos que debe reforzar su infraestructura tecnológica y la comunicación entre las filiales para mantener la continuidad operativa y la confianza del mercado. Eso es todo.